Buenas noches y gracias por estar con nosotros esta noche en Iglesia Bautista El Faro, en este culto virtual. Le invito a que tomen sus Biblias esta noche. Vamos al libro de Salmos y vamos a estar en el salmo más largo de todos los salmos y el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. El Salmo 119 enfoca en la palabra de Dios y esta noche vamos a leer una porción del Salmo 119. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 16. El Salmo 119, del versículo 9 al versículo 16. Le invito a que lea conmigo esta noche en su corazón, desde su casa. No tiene que estar en voz alta, pero puede siempre seguir en su copia de la Biblia la lectura de esta noche. Salmo 119, 9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Muy bien, en este momento viene el hermano Joash para dirigirnos en los himnos y cantos esta noche. Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar esta noche con el coro Señor mi Dios, glorioso es tu nombre. Señor y mi Dios, glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor y mi Dios, glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, te alabaré. Señor, te glorificaré. Tú eres príncipe de paz, Señor omnipotente. Señor y mi Dios, glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor y mi Dios, glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, te alabaré. Señor, te glorificaré. Tú eres príncipe de paz, Señor omnipotente. Nuestro Señor es glorioso. ¿Y cómo podemos alabarle? Pues una manera es cantar ahora con nosotros los cánticos que glorifican a Él. Vamos a seguir con el coro Solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Salmo 14 y el verso 6 dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tan importantes esas palabras de Jesús. Soy la verdad, soy el camino y también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a seguir en este momento con el himno número 162, todos los que tengan sed.
tengan sed, beberán, beberán. Venga cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará de su amor el sumo bien, eternal, eternal. Con el místico David, el maestro capitán de las huestes que aleren, llevará, llevará. Como baja bienhechor, sin volver, riego que las nubes dan, ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. Amén. Esta noche vamos a finalizar con el himno número 474. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Espero que usted esta noche pueda decir conmigo, he decidido seguir a Cristo. Gracias. Bueno, esta noche tenemos el privilegio de oír un mensaje de otra persona, otra voz. El predicador esta noche es el hermano Marlon. El hermano Marlon aceptó a Cristo joven y ha estado en nuestra iglesia creciendo en el Señor. Él está en preparaciones para llegar a ser pastor. El enfoque de él va a ser el ministerio a los sordos, y él y su familia están en preparaciones para ese ministerio. Él ha estado estudiando conmigo en el instituto de nuestra iglesia y está capacitado con la ayuda de Dios de predicar la palabra de Dios. Entonces yo pido su atención en este momento mientras él traiga un mensaje de la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio estar con ustedes a través de este medio. Esperemos en Dios que ya pronto podamos estar unánimes como iglesia, congregándonos y poder edificar una iglesia fuerte, unida, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a invitar, si tiene su Biblia, busque el libro de Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, y seguimos en nuestro estudio de esta epístola del apóstol Pablo dirigida al joven pastor Tito. El tema global de esta carta es orden en la iglesia. Tito se encontraba en la isla de Creta y él tenía la responsabilidad de establecer ancianos, pastores en cada ciudad de Creta, pero también él tenía la responsabilidad de corregir lo deficiente en la congregación.
Anteriormente vimos que la iglesia tiene que combatir a los falsos maestros y defender la verdad de la palabra de Dios. También vimos a diferentes grupos que el apóstol Pablo ordena a Tito que debe de instruir. El primer grupo que vimos son los ancianos, los líderes de la iglesia. El segundo grupo que encontramos son las ancianas, y las ancianas debían de enseñar a las jovencitas en preparación para su vida en el matrimonio. Cada cristiano debe de entender qué es la expectativa de Dios para el creyente. Para entender o para tener una iglesia sólida y saludable, la iglesia debe de someterse en obediencia a la instrucción dada por Dios a través de su palabra para poder vivir en santidad. En nuestro pasaje para esta noche lo encontramos en el capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer versículos 6, 7 y 8. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de predicar tu palabra. Señor, guíenos a través de este mensaje. Enséñanos, Padre, a cómo tener una iglesia saludable para glorificar su nombre siempre, Padre. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para este mensaje es instruyendo una iglesia local saludable a los jóvenes. Instruyendo una iglesia local saludable, parte 3. Esta parte dirigida a los jóvenes. Y la idea principal de este pasaje es que la iglesia local sometida a la palabra de Dios debe de cumplir el mandato de instruir a las futuras generaciones. La iglesia local sometida a la palabra de Dios debe de cumplir el mandato de instruir a las futuras generaciones. La palabra joven aquí es la palabra usada, es la palabra griega usada, es neos, del comparativo neosteros, que significa nuevo, hablando de persona. También es traducida como juvenil, fresco, joven, jovencita, menor, nuevo. Entonces está hablando de una persona joven, alguien nuevo. Pero como sabemos, la palabra de Dios aplica para todos. Aunque este versículo está dirigido a los jóvenes, la palabra de Dios aplica para cada creyente y cada persona. Según de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o podemos decir, para que el cristiano, a fin de que el creyente, el cristiano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este mensaje aplica tanto para jóvenes como para adultos, para cada creyente. Y como creyentes tenemos que crecer cada día en la palabra de Dios. Las futuras generaciones de la iglesia en Creta tenían que recibir instrucciones, al igual que las futuras generaciones en nuestro tiempo. Los jóvenes tienen que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el trabajo de los líderes en la iglesia. En el punto número 1 encontramos que el líder fiel, sometido a la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de instruir a las futuras generaciones a ser prudentes. El líder fiel, sometido a la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de instruir a las futuras generaciones. Versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes.
a que sean prudentes. La palabra exhortar utilizada aquí es la palabra griega parakaleo y es traducida intimar a alguien con firmeza. Pablo da la responsabilidad a Tito de intimar con firmeza a las futuras generaciones a que sean prudentes. La palabra prudente aquí es la palabra griega sofroneo, que significa tener la mente cabal, sobrio. Con un significado más amplio para los jóvenes es que ellos tenían que aprender autocontrol. Al igual que en la isla de Creta, hoy en día los jóvenes tienen que aprender lo que es el autocontrol. Pero ¿por qué las futuras generaciones deben de aprender a autocontrolarse? ¿Cómo son la mayoría de los jóvenes hoy en día? Los jóvenes muchas veces ellos son impulsivos, son apasionados, ambiciosos, pero también son arrogantes. Esta es la razón por la que el líder fiel tiene la responsabilidad de instruirles, de intimarles con firmeza en la prudencia. El joven tiene que aprender a ser prudente. Y por esta misma razón el apóstol Pablo instruyó al joven Timoteo. En 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan a Dios. Pablo instruyó a Timoteo a que él tenía que tener autocontrol como joven, y cada joven creyente debe de aprender a ser prudente, y ese es el trabajo de los líderes en la iglesia. Es una lucha difícil para los jóvenes aprender autocontrol. También es una lucha difícil para el líder instruir a los jóvenes, pero debemos de recordar las palabras del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 9. Vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 9. 1 de Corintios capítulo 9 versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Abstinencia, autocontrol. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero los otros una incorruptible. La abstinencia y el autocontrol son muy importantes en la vida de cada creyente para vivir una vida de servicio al Señor. Es importante la abstinencia y el autocontrol. Autocontrol equivale a tener una vida de prudencia y de dominio propio, y esto por lo tal es manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo, los jóvenes y cada creyente está capacitado para tener prudencia. Tito, al igual que el pastor y los líderes en la iglesia, tienen la responsabilidad de enseñar a las futuras generaciones a que sean prudentes. Líderes, tenemos que pasar cada día en la palabra de Dios. Tenemos que pasar cada momento, todo el tiempo en oración, porque con la ayuda de Dios podemos instruir a los jóvenes. Como les dije anteriormente, es una lucha difícil, pero no es una lucha imposible. Debemos de enseñar a los jóvenes a que sean prudentes para edificar una iglesia fuerte para el Señor. Jóvenes tienen que someterse a la autoridad de Dios, recibir instrucciones con mansedumbre, comenzar a vivir conforme a la voluntad de Dios, renunciando a los deseos carnales ir edificando una iglesia fuerte que glorifique a Dios. Entonces necesitamos
líderes fieles, sometidos a la palabra de Dios. Y ese líder fiel, sometido a la palabra de Dios, tiene la responsabilidad de instruir a los jóvenes a ser prudentes. Jóvenes creyentes tienen que aprender a autocontrolarse. Muchas veces nos dejamos guiar por los deseos carnales. Ahí es cuando debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Número 2, vemos que el líder fiel sometido a la palabra de Dios debe de instruir a las futuras generaciones con el ejemplo. El líder fiel sometido a la palabra de Dios debe de instruir a las futuras generaciones con el ejemplo. Versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El apóstol Pablo, después de haber dado un mandato general, un mandato a todos los líderes de instruir a los jóvenes a que sean prudentes, él pasa a dar algo específico para el líder. Primero dio un mandato general que todos los jóvenes deben de aprender autocontrol, y los líderes debían de animar a intimar con firmeza a los jóvenes a que sean prudentes. Ahora pasa algo específico para Tito, dice: presentándote tú como ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo. El ser un ejemplo era el mandato que Pablo daba a Tito. Tito, viviendo una vida ejemplar, podría influir mucho más en la vida de los jóvenes. Siendo un ejemplo, él podía influir mucho más en la vida de los jóvenes que él debía administrar. Al igual, él podía influir mucho más en la vida de los creyentes en su congregación. Tito debía de confortar a la congregación con la palabra de Dios. De igual manera, él mismo debía de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. No importa si usted predica la palabra de Dios con facilidad. Como ven, yo a veces me trabo mucho o me confundo mucho. Pero no importa si usted predica la palabra de Dios con facilidad, o si usted tiene mucho talento en la Biblia, en predicar, o si sabe mucho de la Biblia. No importa si usted se sabe la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, o si usted es un predicador famoso, o si tiene una iglesia conformada por miles de personas. Si usted no está viviendo conforme a lo que usted está predicando, si usted no está viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, usted no va a rendir los frutos suficientes. ¿Y por qué decimos que no va a rendir los frutos suficientes? Es porque la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Aunque usted esté predicando la palabra de Dios, no va a rendir los frutos suficientes. Va a haber frutos, pero no los frutos que daría si usted está viviendo, usted como líder está viviendo conforme a lo que está predicando. Para poder influir mucho más en la vida de los jóvenes y de su congregación en general, Tito debía de ser un ejemplo a ellos. El líder de la iglesia debe de ser un ejemplo a toda su congregación en vivir lo que predica. La palabra ejemplo usada aquí es la palabra griega tupos. Esta palabra se refiere a una manera literal de una marca dejada por un utensilio o como ser una pluma, una espada o un martillo. Yo no sé mucho de imprentas, nunca he visto una imprenta, pero hay una pieza que conozco que se llama tipo. Este tipo, la raíz es la palabra tupos, significa lo mismo, tipo. Y esta es una pieza metálica
en la cual se encuentra el diseño o las palabras que van a quedar estampadas en el papel o cualquier otra cosa en el que se va a imprimir. Y en la Biblia encontramos un ejemplo muy claro de esta palabra. El ejemplo es cuando Tomás rehusó creer en que Jesús había resucitado. Vaya conmigo a la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Aquí encontramos en el versículo 24, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal, aquí encontramos la palabra tupos, la señal, la marca de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Un ejemplo visible debía de coincidir con el consejo. Alguien que habla de una manera debe de vivir conforme a lo que está hablando. Pero ¿qué pasa cuando alguien está dando instrucciones de cómo vivir, pero hace algo diferente? Su hablar no se conforma con su andar. Esta persona muchas veces es considerado un hipócrita, y la hipocresía nunca promueve la justicia. Como le dije anteriormente, no importa qué sabio parezca o cómo está predicando la palabra de Dios, si tiene mucha facilidad en predicar o sabe mucho de la Biblia, nunca podrá influir en las personas de una manera positiva si no está viviendo lo que predica. Nunca va a influir de una buena manera a las personas si no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Tito tenía la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Él tenía la responsabilidad de enseñar, pero también él debía de vivir lo que predicaba. De esta manera, él debía de ser un ejemplo a las futuras generaciones. Lastimosamente, hoy en día encontramos personas que se hacen llamar pastores, que predican la palabra de Dios, pero ellos están viviendo de una manera contraria a lo que ellos están predicando. ¿Y qué pasa cuando hay creyentes que ven que su líder no está viviendo conforme a la voluntad de Dios? Muchas veces estos creyentes se conforman a su líder, se acomodan a ellos, y tarde o temprano estos creyentes serán al igual que su líder, hipócritas, personas viviendo de una manera hipócrita. Si recordamos, las palabras más duras de Jesús estaban dirigidas a los hipócritas, a los líderes religiosos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15. Primer libro del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 15. Dice, 15 versículo 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra. Lo que ellos hablaban que honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Mateo 23:13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:1 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo:
En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los escribas y fariseos estaban dando instrucciones al pueblo de cómo vivir, pero ellos daban las instrucciones, pero vivían de una manera diferente. Ellos vivían de una manera hipócrita. La concordancia entre la vida y la enseñanza es quizás el aspecto más importante del liderazgo espiritual efectivo. Si queremos ser líderes fieles, efectivos en nuestra vida, debemos de concordar lo que enseñamos con lo que estamos viviendo. Si usted quiere ser un líder fiel, debe de conformar su vida conforme a lo que está enseñando, y así podrá influir en la vida de las futuras generaciones, en la vida de los demás creyentes. Pablo instruye a Tito a ser un buen ejemplo, y de igual manera Pablo era un buen ejemplo para Tito. En Filipenses 3, versículo 17, encontramos donde Pablo dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de vosotros. Pablo dice, da instrucciones a Tito de ser ejemplo a los jóvenes, pero también él estaba siendo un ejemplo a Tito. Tenemos claro que el líder debe de ser un ejemplo, pero Tito debía de ser un ejemplo en dos áreas. Él debía de ser un ejemplo en su carácter. Tito debía ser ejemplo en su carácter. Versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En primer lugar, Tito debía ser ejemplo en hacer buenas obras. La palabra griega para buenas es la palabra kalos, y no se refiere a algo superficial o algo cosmético como el maquillaje, algo solo por encima, algo para mostrar algo bonito. Es como por ejemplo cuando hacemos algo buscando un beneficio, o cuando hacemos algo solo para que las demás personas nos vean. A esto no se refiere esta palabra bueno, sino que se refiere a todo aquello que posee nobleza, rectitud, excelencia genuina. Las obras de Tito y de cada líder deben ser el reflejo verdadero de lo que predica y de lo que enseña. Algo muy importante que debemos de recordar es que los cristianos somos hechura de Dios, somos hechuras suyas, hablando de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por hacer buenas obras, somos salvos para hacer buenas obras, según Efesios 2, 8 al 10. Entonces Tito debía de ser un ejemplo en su carácter, en hacer obras buenas. Su manera de obrar debía de ser buena, él debía de ser un ejemplo en su manera de vivir. Pero número 2, él debía de ser un ejemplo en su enseñanza. Él debía de dar una enseñanza de calidad, presentándote tú como ejemplo, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Tito debía ser un ejemplo en su enseñanza. Él no estaba enseñando cualquier cosa. Los líderes en la iglesia no enseñan cualquier cosa. Al igual que Tito, los líderes en la iglesia enseñan la palabra de Dios,
Y déjeme decirle que es una gran responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Necesita muchas horas de estudio para enseñar la palabra de Dios. Él debía de enseñar la palabra de Dios y lo tenía que hacer de una manera íntegra. Tito debía de enseñar la palabra de Dios pura, completa, sin agregarle ni quitarle nada. También Tito debía de ser un ejemplo de seriedad y de palabra sana e irreprochable. Su manera de hablar no debía de ser como la de un inconverso. Los creyentes en general y sobre todo los líderes deben de distinguirse por su manera de hablar, porque cada uno de nosotros representamos a Cristo. Debemos de distinguirlos en nuestra manera de vivir a los inconversos, porque nosotros como cristianos somos representantes de Cristo. El líder fiel sometido a la palabra de Dios debe de instruir a las futuras generaciones mediante el ejemplo, permaneciendo fiel a la palabra de Dios, viviendo conforme a lo que está enseñando, por lo cual es esencial pasar tiempo en la palabra de Dios, aprendiendo la Biblia, pero sobre todo aplicándola a nuestra vida. Número 3. El líder fiel sometido a la palabra de Dios verá los efectos de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El líder fiel sometido a la palabra de Dios verá los efectos de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Versículo 8 dice: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tito tenía una tarea difícil. Las futuras generaciones tenían que aprender a ser prudentes, a tener autocontrol, y Tito tenía la responsabilidad de enseñarles. Aunque es una tarea difícil, los resultados son sorprendentes. Porque las futuras generaciones debían y deben de aprender a ser prudentes. Porque el líder debe de ser un ejemplo a seguir. Mira la segunda parte del versículo 8, dice: de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este es uno de los propósitos del apóstol Pablo para mandar a Tito a enseñar a los jóvenes a ser prudentes. Y no solo aplica a las futuras generaciones, sino también aplica a las generaciones presentes. Ellos debían de aprender autocontrol, a ser prudentes para callar o para hacer avergonzar al adversario, hacer callar al adversario. Para tener una iglesia local saludable necesitamos ancianos que sean sobrios, ancianos que sean serios, ancianos que sean prudentes. También necesitamos ancianas que sean reverentes en su porte, que estén enseñando a las jóvenes a amar a sus maridos. Necesitamos jóvenes prudentes. Y todo esto para que el adversario se avergüence. Y esto también incluye a los habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 1. Debemos de callar a los que critican la palabra de Dios por la manera de vivir del creyente. La efectividad del Evangelio radica en la obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es quien convence a la persona del pecado. Pero una persona, un pecador, no va a creer en la verdad de la palabra de Dios si ve que el creyente, el cristiano, está viviendo de una manera hipócrita. Cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, pero vivimos de una manera diferente, estamos afectando la obra del Espíritu Santo. Muchas personas no van a creer la verdad del Evangelio si estamos viviendo de una manera contraria. Y el apóstol Pedro también da consejo muy importante a los creyentes. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amado, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, autocontrol, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De igual manera, los creyentes en Creta tenían que vivir conforme a la voluntad de Dios, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Para instruir una iglesia local saludable, tenemos que ser una iglesia sometida a la palabra de Dios. Debemos de instruir a las futuras generaciones. Tito tenía la responsabilidad grande, y cada líder tiene esta misma responsabilidad, una responsabilidad grande. Los jóvenes tienen que aprender a ser prudentes. Si usted está en su casa, usted como joven creyente tiene que aprender a autocontrolarse, tiene que aprender a ser prudente. Pero ¿cómo puede usted como joven ¿cómo puede usted como joven aprender a ser prudente? ¿Cómo puede un joven llegar a tener autocontrol? Y vamos a ver unos puntos prácticos cómo los jóvenes pueden aprender a ser prudentes. Número 1 es por la obra del Espíritu Santo. Para tener autocontrol necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados por el Espíritu Santo. En Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El joven debe de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Yo mismo no puedo controlar mi carne, la carne me controla a mí, pero el Espíritu Santo sí puede controlar mi carne. Debo de dejar que Él me guíe. Entonces, para aprender prudencia, primero debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esto solamente es por las obras del Espíritu Santo. Pero número 2, por la sumisión. Por la sumisión. A veces como jóvenes nos sentimos como los superhéroes, nos sentimos fuertes, nos sentimos, yo soy quien somos los mejores, yo soy el más fuerte, nadie me puede decir nada, yo lo sé todo. Pero jóvenes, debemos de ser humildes, debemos de aceptar las instrucciones, también debemos de aceptar la corrección cuando toca. Cuando nos equivocamos debemos de aceptar la corrección.
y las instrucciones. Número 3. El joven puede aprender prudencia por seguir el ejemplo de los buenos líderes. El joven puede aprender prudencia por seguir el ejemplo de los buenos líderes. Hay personas en la Biblia que son muy buenos ejemplos a seguir. Hay personas en nuestro alrededor que son buenos ejemplos a seguir. Pero, ¿cómo sabemos quién es un buen ejemplo? 1 Corintios 11, versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cómo podemos identificar quién es un buen líder? Y un buen líder es aquel que está siguiendo a Cristo. Estas son algunas maneras para llegar a ser prudentes: por la obra del Espíritu Santo, por la sumisión y por seguir los buenos líderes. Líderes, debemos ser ejemplo a las futuras generaciones. Debemos de practicar primeramente lo que predicamos. Debemos de seguir el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia ordenada es aquella en la que cada uno de sus miembros tiene como meta principal ser como Cristo. Los líderes en Creta tenían la responsabilidad de edificar una iglesia saludable. Los líderes de Iglesia Bautista El Faro tenemos la responsabilidad de edificar una iglesia saludable, una iglesia que esté predicando fielmente la palabra de Dios, una iglesia que esté viviendo conforme a la voluntad de Dios. Algo muy importante que debemos de considerar ya para finalizar, algo muy importante que cada uno debe de considerar es que no hay líderes perfectos. Pablo no era perfecto, Tito no era perfecto, Pastor Mateo no es perfecto, Pastor Natán no es perfecto. Nadie en la iglesia ni fuera de la iglesia es perfecto. Muchas veces cometemos errores, pero a diferencia de otros, el líder fiel y digno de imitar es aquel que siempre se levanta y vuelve a una comunión con Dios. Ese es el líder fiel, digno de imitar. El líder que aprende de sus errores, vuelve inmediatamente a una comunión con Dios y su vida refleja su vida se refleja su vida se ve reflejada por vivir en la palabra de Dios, una vida conforme a la palabra de Dios, presentándote tú como ejemplo en todo. Este es un mensaje principalmente dirigido a los jóvenes. Ellos deben de aprender prudencia, pero también es un mensaje para los líderes de la iglesia. Debemos de instruir a nuestros jóvenes a que sean prudentes, pero debemos de vivir, ser un ejemplo de lo que estamos viviendo, ser un ejemplo para que los jóvenes puedan aprender prudencia. Tito era joven, pero él era el líder y él tenía que vivir lo que predicaba, vivir conforme a la voluntad de Dios. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos a cómo debemos de vivir como creyentes, viviendo de una manera íntegra, Señor, una manera que agrade a usted, Padre. Pedimos que nos ayude, Señor, como líderes de la iglesia, a instruir a nuestros jóvenes, Señor. Sabemos que tu voluntad para el joven es que aprenda autocontrol. Muchas veces los jóvenes se dejan guiar por la corriente, pero ayuda, Señor, a que el joven aprenda a ser prudente, a dejarse guiar por el Espíritu Santo, Padre.
Gracias le damos, Señor, por las instrucciones que nos das en tu palabra, Señor. Gracias le damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, gracias por escuchar y no se olvide el mensaje para el próximo domingo. Pase buen día.